Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver una parte importante del tema de vectores, que es componentes de un vector. Muy bien, vamos a ver cómo se grafica un vector, se dan las componentes rectangulares, el cálculo de módulo, dirección y sentido partiendo de las componentes, determinar las componentes partiendo de la gráfica de un vector, y al final vamos a ver la suma de vectores utilizando las componentes. En este vamos a ver solamente es cómo se grafica un vector y cómo se calculan el módulo, dirección y sentido partiendo de las componentes. Esto es lo que vamos a ver hoy, y este es un tema es importante, ya que la parte de física 1 se basa en esto, y sobre todo en el otro tema, que es la parte de la determinación de las componentes partiendo de la gráfica de un vector. Para empezar, fíjense, cualquier vector S, sea cualquier vector, puede expresarse como la suma de dos vectores llamados componentes. Fíjate, tengo un vector S y va a ser igual a la suma de un vector A más un vector B. Esto igual que yo dijera que 7, el número 7 es igual a 4 más 3. 4 es una componente y 3 más 3. 4 más 3, 4 es una componente y 3 es la otra componente. Puede también 7, puede ser 5 más 2. El 7 puede ser 6 más 1. El 7 puede ser 10 menos 3. Entonces, el vector S, fíjense, puede ser la suma de dos vectores A y B. Si, como lo que hemos visto con el método del paralelogramo, se puede buscar el vector S. Aquí tengo una parte, fíjense, el mismo vector S. Aquí hay otra suma, y aquí tenemos otra suma. Entonces el vector S, un vector, se puede expresar como la suma de dos vectores, y esa suma de dos vectores se llaman componentes. Entonces, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Que esas componentes vamos a trabajar solamente con dos, la que es una componente vertical y una componente horizontal, y esas se llaman componentes rectangulares, porque es una horizontal y otra vertical, a diferencia de las otras que hemos visto que eran como inclinadas. No, estas son solamente una vertical y otra horizontal, y esas se llaman componentes rectangulares. Aquí fíjense, tenemos el vector S, la de la izquierda son las componentes rectangulares, pero las otras dos no son rectangulares. Entonces solamente vamos a trabajar con componentes rectangulares, una vertical y otra horizontal. Entonces la componente horizontal, que es la Y, va a coincidir con el eje X en el plano XY. Siempre va a ser horizontal, y puede ser izquierda o derecha. Y la otra, la J, sería la componente vertical, y va a coincidir con el eje Y. Y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando tenemos un vector, fíjense, tenemos la componente horizontal, coincide con el eje de las X, y en el horizontal coincide con el eje de las X, y la vertical coincide con el eje de las Y. Entonces se puede ver que el vector es la suma de dos vectores. El vector S es la suma de un vector AI más BJ. Acuérdense que el I me dice que es horizontal, y el B y el J me dice que es vertical. Y entonces los dos vectores, tanto el horizontal como el vertical, tienen el mismo punto de inicio, y siempre, a no ser que se diga lo contrario, va a ser en el origen, en el punto 0, 0. Los dos van a tener el mismo punto de origen, así el mismo inicio, que es la cola de vector va a coincidir, y siempre van a estar pegados, por decirlo así,
en el inicio. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Esto es muy fácil. Aquí tenemos el vector 10i más 10j, fíjense, 10 horizontal y 10 vertical, y puedo dibujar ya el vector S, que es la suma. Aquí tengo 20i más 10j, también, fíjense, los dos tienen el mismo punto de inicio, que es el eje, el punto 0, 0, que es el origen. Aquí también, menos 10, menos 5, fíjense, menos 10 quiere decir que va a la izquierda, y menos 5 va hacia abajo. Aquí tengo menos 5, 15 horizontal y menos 5 vertical, 15 a la derecha y 5 hacia abajo. Aquí tengo solamente horizontal, fíjense, no se pone el J porque no tiene, solamente es a la izquierda, y aquí solamente es hacia arriba, no se pone el I. Ajá, entonces, pero si yo tengo ya las componentes horizontales y verticales de un vector, se me pregunta, ¿cuál será el módulo? Sí, ¿cuánto mide ese vector resultante, el S, la suma? ¿Cuál es la dirección? ¿Y cuál es su sentido? Bien, entonces, ¿cuánto es el módulo? Sí, ¿cuánto mide? ¿Cuál sería la dirección? ¿Hacia dónde con respecto a la vertical y el ángulo con respecto a la horizontal? ¿Y cuál es su sentido? Si es positivo, negativo, arriba, hacia abajo. Y eso me lo va a dar las componentes. Entonces, para el cálculo del módulo de un vector, partiendo de las componentes, tengo el vector S, tiene las componentes horizontal, que es A, y vertical B. Acuérdense más o menos de la trigonometría, del repaso de trigonometría, y ya puedo calcular el vector, el módulo del vector S, que es utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular el módulo de un vector, conociendo el valor de las componentes. Así me dan las componentes y ya puedo ver cuánto mide el vector resultante. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Calcular el módulo del siguiente vector, 3i más 4j, por teorema de Pitágoras me da que ese vector mide 5. Tengo menos 8i menos 6j y me da que ese vector mide 10. Aquí tengo solamente uno que es horizontal, que es 28, y mide 28. Fíjense, la componente vertical es 0 y se pone 0 al cuadrado. Muy bien, esto es algo muy fácil, muy sencillo, que ya repasamos en la parte de trigonometría. Otro es cálculo de la dirección de un vector partiendo de las componentes. Ya tengo el vector AI más BJ y me piden qué dirección tiene. Hay que estar muy pendiente con la dirección, porque puede ser con respecto a la vertical o con respecto a la horizontal. Aquí tengo el vector S y él tiene un ángulo con respecto a la horizontal, que es θ, y el otro con respecto a la vertical, que es alfa. Cuando nos piden la dirección, normalmente se da siempre es con respecto a la horizontal, a no ser que se pida con respecto a la vertical. Entonces, si tenemos las componentes, podemos utilizar la relación trigonométrica de la tangente. Así, la tangente del ángulo θ, o sea que con respecto a la horizontal, es componente vertical sobre componente horizontal. A partir de ahí saco la tangente inversa y me da el ángulo con respecto a la horizontal. Igualmente, es componente horizontal sobre componente vertical, me da la tangente con respecto a la vertical, saco la tangente inversa y me da el ángulo con respecto a la vertical. Acuérdense, eso va a depender mucho de lo que pidan en el problema, si es con respecto a la vertical o con respecto a la horizontal. Aquí tengo un ejemplo. Fíjense, tengo este vector 30i más 21j y me piden, fíjense cómo lo grafico, 21 hacia arriba y 30
a la derecha y me piden cuánto es la dirección con respecto a la horizontal y me da un ángulo de 35 grados. Eso quiere decir que ese vector tiene una inclinación de 35 grados. Este vector, fíjense, menos 6i más 24j y me piden la dirección con respecto a la vertical. Sería, saco el arco tangente, es decir, la tangente inversa de A sobre B, es decir, de menos 6 sobre 24. Pero fíjense, no vamos a colocar el signo de las componentes. No se lo colocamos porque más adelante ese signo nos lo va a dar el sentido del vector. En este caso nos dio 14 grados con respecto a la vertical. Entonces, cuidado, no coloquemos los signos, no coloquemos signos más o menos cuando calculemos los ángulos, porque nos van a dar ángulos negativos. Y los ángulos negativos es un poco complicado trabajar con eso. Para eso se le da el sentido con respecto. Aquí puedo calcular el ángulo con respecto a la vertical y con respecto a la horizontal. Es bueno, importante que ustedes empiecen a sacar cuentas con los ejercicios que se les va a enviar. Otra de las características, dadas las componentes, es el sentido. El sentido de un vector puede ser, en el plano XY, puede ser derecha, izquierda, arriba o abajo, o combinación de las dos primeras. Sí, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, y eso nos lo va a dar el signo de las componentes. Siempre hay algo rápido, para que se acuerden. Hacia arriba es positivo, y hacia la derecha es positivo. A la izquierda es negativo, y hacia abajo es negativo. Y aquí está la tabla, una tabla de las componentes de un vector. Fíjense, la derecha, si solamente es a la derecha, la componente horizontal es positivo y la componente vertical es 0, no hay. Si es derecha hacia arriba, las dos son positivos, y así vamos nosotros. Así tenemos que identificar las componentes y le vamos a dar los sentidos. Esto es importante, ya que más adelante veremos todo lo contrario. Veremos el dibujo del vector y después le vamos a tener que dar los signos al vector. En este caso, fíjense, vamos a ver, fíjense, menos 2i, menos 2 en horizontal. Eso quiere decir que la horizontal es negativo, va hacia la izquierda, y más 9 va hacia arriba. Entonces el vector de izquierda hacia arriba. Los dos son positivos, quiere decir que es derecha hacia arriba. Este solamente menos 14j, fíjense, no tiene componente horizontal, y el vertical va hacia abajo y es negativo. Este es un problema muy típico de esto. Dado el vector menos 12i más 6j, calculo su módulo, ya tenemos la fórmula, calculamos la dirección con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical, y luego vemos el sentido. Componente horizontal es negativo, eso va a la izquierda, y componente vertical positivo va hacia arriba. Eso quiere decir que es izquierda hacia arriba. Cuando lo grafico, fíjense, el módulo me da 1342, ya se calculó. La dirección con respecto a la horizontal, 26,57, con respecto a la vertical, 63,43, y sentido derecha hacia arriba. Ahora, cuando nos dicen un problema, determinar módulo, dirección y sentido de un vector, no lo vamos a representar así. La manera de representarlo es la forma correcta de expresar el resultado es de esta manera. El módulo 1342, el sentido solamente lo dibujo izquierda hacia arriba, y el ángulo con respecto a la horizontal. Solamente se va a expresar de esa manera, no se va a expresar de otra manera. A no ser que, bueno, ustedes hagan su trabajito y bien bonito el trabajo, pero normalmente todos los libros dan
módulo, dirección, que es el ángulo con respecto a la horizontal, y el sentido se dibuja solamente el vector izquierdo hacia arriba. Bien, esto es muy fácil, muy sencillo, solamente practicando y manejando la fórmula. Bueno, entonces la próxima clase sería determinación de las componentes partiendo de la gráfica de un vector. Así, dado un vector gráficamente y cómo se calculan las componentes. Y al final vamos a ver la suma de vectores utilizando las componentes.